Hola a todos, bienvenidos al live del día de hoy. Ya estamos con nuestro invitado en pantalla, que muchas gracias por los que me avisaron que se escuchaba y se ve todo bien. Vamos a esperar un poquito más para que se vaya uniendo la gente antes de comenzar. Así que mientras tanto les quiero contar que estoy muy emocionada por la conversación que vamos a tener el día de hoy, porque es un tema muy apasionante que es la fotografía, que es muy bonito, y además lo vamos a mezclar con algo que es aún más interesante para mí, que es la ciencia. Encuentro que es una mezcla fascinante, así que espero que ustedes también estén igual de motivados por el gran entrevistado que vamos a tener el día de hoy. Así que vamos a partir. Ya tenemos a Cristian Campos en pantalla. Ahí lo Hola, pueden ¿cómo ver. estás, Tracy? Muy bien, súper. Qué bueno. Así que voy a partir presentando a nuestro invitado del día de hoy, que ya les mencioné, es Cristian Campos. Él es fotógrafo científico que experimenta en varias disciplinas como macro, naturaleza, fotos del cielo nocturno, y todo esto lo hace con el objetivo de aportar a la divulgación científica y a la puesta en valor de nuestro patrimonio nacional. Así que bienvenido, muchas gracias Cristian por haber aceptado esta invitación. Si tienes algunas palabras. No, gracias a ti, gracias por la invitación. Feliz. Para los que también a lo mejor conocen un poco más mi trabajo, yo además de hacer fotos, también soy comunicador audiovisual y también comunicador o gestor de varios proyectos de divulgación científica en distintas áreas. Y así que feliz de estar compartiendo con ustedes todas sus preguntas, también feliz de responderlas. Y bueno, yo siempre parto con una aclaración, porque cuando dicen Cristian Campos, yo generalmente me firmo Cristian Campos Melo. El Melo no es un capricho y el Melo no es una cosa que solamente para darle el gusto a mi mamá, que siempre está muy orgullosa de que yo me ponga su apellido. Pero también tiene que ver con que suelo hacer la diferencia con un actor que se llama igual, pues, Cristian Sí. Campos. Entonces, para que no crean que el actor es el que toma la foto, entonces yo me pongo el segundo apellido, así que por eso la cosa como de los dos apellidos asociados. Pero está perfecto, Cristian Campos es mi nombre. Bueno, ahí en pantalla tenemos Cristian Campos Melo, ahí para que no te confundan con el actor. Además que es divertido, porque ese es un dato como para la gente de mi generación, porque uno le pregunta a alguien joven, Cristian Campos, el actor, nadie tiene idea de quién es, pues, pero igual. Para los de mi generación saben que es alguien que protagonizó una teleserie que se llamaba Machos alguna vez. Ese es el dato rosa. Bueno, aquí nos están mencionando que también ahí siempre te mencionan como el Melo. El Melo, ¿quién dice el Melo? Ah, no sé, ahí me pillaste. Pero ya, pero bacán. Bueno, Bacán, ¿no? bueno, la conversación de hoy la titulamos de esta manera: el arte de la fotografía para acercarnos a la ciencia. Entonces vamos a partir con esta conversación que vamos a tener, que hace referencia justamente a el título Ujú. de que es cómo se logra juntar la fotografía y la ciencia. Yo, a ver, yo creo que uno puede caer en varios clichés cuando uno le hacen esa pregunta, digamos. Especialmente uno puede decir que, claro, el arte está en todas partes y solo basta con aprender a observar, que yo creo que hay mucho de eso, Ujú. pero yo creo que a mí también me influyeron varias cosas. También algo que puede ser considerado un cliché, pero yo creo que la poesía o el romanticismo de la prosa de Carl Sagan, en mi caso, ayudó como a alimentar esa curiosidad o esa curiosidad por la belleza de todo lo que me rodea. Fue uno, yo creo que uno de los grandes referentes para mí, y de verdad lo es, también por una cuestión más bien generacional. Ujú. Entonces, yo creo que por ahí partió, y segundo, fue por el hecho de abrazar desde que era chico, o a lo mejor más que abrazar, no haber dejado nunca que esa curiosidad que existe en todos nosotros desde que somos muy pequeños, nunca me abandonara. Entonces, esa curiosidad siempre me hizo efectivamente estar buscando lo bello que hay en todo y esa belleza tratar de buscar de alguna forma una explicación. Ujú. Porque también me pasa que el arte, y a veces cuando yo me defino o me definen como artista, yo siento que ese poncho igual me queda medio grande, porque yo creo que
el arte también trae consigo varias otras cosas como la conceptualización, etcétera. A mí me gusta la belleza de las cosas porque para mí tienen un significado, y un Ujú. significado que es súper concreto y que a mí me lo da la ciencia. Para mí una foto sin un discurso o sin una razón del por qué es lo que, o qué es, para mí a veces pierde como la fuerza, ¿te fijáis? Para mí es importante que la fotografía, el arte y la belleza de la foto sea un tremendo gancho para generar curiosidad en todos, digamos. Entonces, Claro. desde ahí es que yo creo que se genera esa unión entre el arte y la ciencia. Ujú. Súper. Y ya, esta sería como la unión que tendríamos entre el arte y la ciencia. Y tú mencionabas que esto es como para poder educar finalmente, como para despertar esa curiosidad que muchas veces la vida adulta, la cotidianidad te la va pagando. O sea, uno Claro. cuando es chico pregunta por qué, por todo, y como que eso se va perdiendo finalmente. Entonces, ¿qué fue lo que te impulsó para ser fotógrafo científico? ¿Fue esto, el querer despertar la curiosidad de la gente, o fue algo que como más llegaste azarosamente? A ver, yo originalmente de profesión base soy periodista, trabajé muchos años en medios, Ujú, trabajé en La Tercera muchos años y en Televisión Nacional también mucho tiempo, hasta fines del 2009 aproximadamente. Y de ahí también vino, yo militaba en áreas cercanas a la cultura o de esa área, digamos. Yo siempre durante mucho rato escribí de ese tipo de temas. Escribí mucho rato de cine, escribí también mucho rato de teatro. De alguna forma siempre estuve conectado con esa sensibilidad de música, también mucho tiempo hice crítica de música. Pero bueno, el momento que salí de los medios, también por razones bastante forzosas, por temas de crisis económicas que había en esa época, estamos hablando de 2008-2009, ujú, llegó un momento como de reinventarme. ujú, Y ahí fue donde con mi socia actualmente en la productora Neurona Group, que es Andrea Obaid, también una gran divulgadora científica en Chile, decidimos empezar a trabajar para crear educación científica. Hay una sensibilidad que en el caso de ella viene también por un tema familiar, en mi caso ujú. también por un tema familiar. Yo tengo una hermana que es científico y que ha tenido que también vivir en carne propia las dificultades de lo que implica ser científico y investigador en Chile y en el mundo, digamos, desde el trabajar con fondos, ganar plata, etcétera, un montón de temas que pueden muchas veces ser muy complejos. Y bueno, esa sensibilidad o esa cercanía con la ciencia a nivel familiar hizo que nosotros decidiéramos también empezar a trabajar para poner en valor y visibilizar aún más el trabajo de ustedes, los científicos. Entonces nació así nuestra productora Neurona Group, con la cual empezamos a desarrollar un montón de proyectos audiovisuales, entre ellos los más conocidos son Tecnociencia, que es un programa que exhibió Canal 13, Canal 13C, etcétera. Creamos varias campañas de educación ambiental también, donde mezclábamos el tema de la ciencia, llegamos a Nat Geo, llegamos a Discovery Channel, a varias plataformas bien interesantes con esa serie. Y así seguimos trabajando en esa área y la fotografía yo la empecé a estudiar desde que trabajaba en medios, porque para medios de comunicación, el diario La Tercera específicamente, porque para mí, los que a mí me enseñaron a reportear, yo siempre digo, no fueron los profesores de la universidad, yo aprendí a reportear o a hacer periodismo en terreno. Y los que uno siempre lo acompañaban en esa época eran los fotógrafos. A mí mis mejores amigos no eran periodistas, eran los mismos fotógrafos los que yo tenía que de repente pegarme unos plantones gigantes esperando alguna noticia. Y con ello yo fui aprendiendo, después decidí estudiar formalmente fotografía, estudié fotografía en la Universidad Católica, y después se mezclaron todas estas cosas, como en la reinvención, el querer hacer justicia con la ciencia, tenía la fotografía, me empecé a meter también en el audiovisual, me tocó viajar mucho y nos toca viajar mucho por Chile, por el mundo, haciendo programas de televisión, yo dirijo programas de tele, de ciencia, y obviamente estaba en lugares maravillosos que había que retratarlos no solamente con el video, sino también hacerlo con la fotografía. Entonces todo empezó a confabularse, creo que los astros, los astros ahí se alinearon y todo empezó a tomar forma en un país donde creo que la divulgación científica desde la ciencia es algo bastante incipiente. Yo creo que cuesta entender un poco este concepto de fotógrafo científico, porque ¿qué es un fotógrafo científico en definitiva? Al final, esa es una pregunta que es súper compleja de responder, porque un fotógrafo científico es un tipo que hace fotos, ¿para qué? ¿Para pasárselo a los científicos para que publiquen en sus papers? Sí, efectivamente.
O eventualmente es un fotógrafo que hace fotos para hacer libros de divulgación científica, sí, también. Pero ¿qué pasa también con la pregunta con el arte? Y ahí es donde también hoy en día se está explorando y cada vez hay más fotógrafos que siento que se están atreviendo también a experimentar esta línea, porque creo que el hacer ciencia o hacer divulgación científica desde la fotografía también te permite muchas cosas, como explorar distintas técnicas, eh, porque no significa solamente que te vas a dedicar a hacer un tipo de fotografía, en el Claro. caso de lo que nos convoca a lo mejor fotografía astronómica, sino que también puedes hacer de todo, macrofotografía, puedes aportar también haciendo fotografía relacionada con, no sé, pues, procesos biológicos en general. Entonces, yo creo que fue de una manera súper natural. Para mí, como que después de un rato, yo creo que hace unos 3 4 años, como que me puse a pensar, a revisar mi material y me di cuenta, mira, en función de todo lo que yo publico en redes o por las entrevistas que me hacen, sí, eso soy, digamos, soy un fotógrafo científico y, y ya está. Eso fue como en resumen, te puedo contar muchos más detalles sabrosos, pero estaríamos una hora más aquí conversando. Y el tiempo es limitado. Y el tiempo es limitado, claro. Instagram no nos deja más. Claro. Entonces ya entendiendo más o menos cuál es el camino y cuál es la definición de fotógrafo de científico, ¿cuáles serían los principales ejes de divulgación científica? O sea, cuál es tu motivación y lo que más como te has enfocado para hacer la divulgación científica? Yo creo que hay varias cosas importantes. Obviamente estamos hablando desde la foto, Ujú. pero eso también permea la educación científica desde otros proyectos que realizo, como son campañas educacionales o los mismos programas de tele, comunicación estratégica, etcétera. Yo creo que el tratar de ser, bueno, primero tratar de ser lo más fiel posible a la información, ¿cachai? Yo creo que eso es súper importante. Creo que un gran error que se comete en los medios, y tú muy bien lo sabes, es, digamos, es mal informar o informar de mala manera. Creo que es un problema que Mm, cometemos los periodistas, o sea, la cura para el cáncer se ha descubierto 300 veces. es verdad. Y eso es básicamente por una mala interpretación de los medios, de los periodistas que trabajan en los medios. Entonces yo creo que uno de los ejes importantes, si es que a eso se refería tu pregunta, tiene que ver con justamente tratar de ser lo más correcto con la información que tú das a conocer asociada a la fotografía. Segundo, creo que otro de los elementos importantes es desde la foto también tratar de retratar elementos que no sean tan conocidos por tantas personas para así tratar de acercar de una manera que sea interesante, didáctica, como que genere esa curiosidad de alguna manera para todos. Entonces, yo creo que se juntan esos dos elementos, como generar también una mirada que sea propia, interesante, atractiva, original y por otra parte también está este tema de ser súper fiel al contenido. Yo creo que en la fotografía científica esas dos cosas se mezclan y creo que hay un tercer elemento que yo siempre lo pienso. Yo creo que si uno hace fotografía científica para dejar las fotos guardadas en el computador y eventualmente esas sirvan de fondo de pantalla, creo que no tiene ningún sentido. Yo Mm, creo que la obligación de hacer este tipo de fotografía o trabajar esta disciplina, porque no es una disciplina más que una técnica, porque no es una técnica fotográfica, se usan muchas técnicas fotográficas para hacer fotografía científica, pero como disciplina, yo creo que lo importante es que esa fotografía tiene que quedar al servicio de quien le interese aprender, descubrir o maravillarse. mm. Y para eso yo, por ejemplo, uso mis redes sociales, estoy constantemente haciendo esto que estamos haciendo aquí, que es dar charlas o etcétera. Yo cada vez que puedo siempre acepto, digamos, porque creo que eso es clave. Y también gestando proyectos que tienen que ver con hacer desde exposiciones, participación en libros. Mm. Y creo que ahí también entra otro elemento importante que a veces diferencia eso de otras disciplinas de la fotografía, como puede ser, por ejemplo, la fotografía de moda o quizás de una mirada un poco más artística, es tratar de no poner las lucas por sobre tu mensaje, ¿cachai? Mm. O sea, para mí, la verdad, la plata no es lo que me importa, para mí no es lo más importante, para mí al final es la comunicación y la educación de la ciencia es lo que me mueve. Entonces, al final la foto es pasión, es eso, pásalo bien y el resto se da nomás. Sí, las fotografías, aparte de que son tan bonitas que llaman la atención y te impulsan a querer saber más qué hay detrás de eso. Sí, O claro. al menos a mí cuando yo veo fotos muy maravillosas me pasa eso. Quiero detenerme
en un punto que es básicamente, justamente nosotros somos el Instituto Milenio de Astrofísica, entonces quiero ver cómo te has unido, cómo fue esa unión entre la astronomía y la fotografía. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, primero hacer una aclaración, yo no soy astrofotógrafo, eh, algún minuto lo hablamos nosotros, pero claro, para mí la astrofotografía en sí misma es un arte y una disciplina tremendamente compleja, la cual yo respeto y creo que, o sea, respeto yo creo que más que ninguna otra disciplina fotográfica, porque los astrofotógrafos, o sea, para lograr hacer una buena foto, y cuando digo de astrofotografía, para el que a lo mejor no se ha metido tanto en ese tema, la astrofotografía no es solo Vía Láctea, no es campo amplio, también es campo, o sea, principalmente es campo profundo, fotografía con telescopio, mucha fotografía, no sé, pues apilado de muchas exposiciones, etcétera, como para lograr tener fotografías buenas o medianamente relevantes. Entonces, yo creo que eso exige un conocimiento muy grande del espacio en general o del universo. Creo que eso exige también un conocimiento técnico muy preciso, exige una pasión y una paciencia gigantesca. Eh, y yo creo que, claro, lo que yo he investigado siempre desde la astrofotografía son fotografías de campo amplio, Vía Láctea y componiendo con eso. Yo aún no me meto en fotografía de campo profundo, creo que es algo que no sé si algún día lo haga, creo que, insisto, es otra disciplina. Pero la cercanía que yo he tenido y el amor que a mí me genera profundamente, más que la fotografía de los astros, en general, el cielo nocturno, que es lo que a mí más me mueve, y hago esa diferencia, porque para mí, así como la Vía Láctea, a mí me apasiona profundamente, y lo hemos hablado también, la Luna, como sujeto a fotografiar, creo que es algo que ustedes los astrónomos a veces rehuyen, no digo detestar, pero rehuyen porque es contaminación lumínica y no te permite hacer observación. Pero la luna tiene un encanto que nos ha fascinado a todos y por eso yo también te lo decía hace algunos días, digamos, para mí hay ciertos fetiches que cruzan mi fotografía y está la luna y el mar. Desde ahí me considero un fotógrafo muy femenino en ese sentido. Algo me pasa como con la luna y las mareas que no sé muy bien cómo explicarlo, digamos, pero en definitiva, claro, mi cercanía como por este amor por el cielo nocturno y todos los elementos que lo componen, para mí viene también de este trabajo, bueno, desde Carl Sagan, que lo hablábamos en un principio, y también de este trabajo que yo he tenido que hacer audiovisual y con la creación de programas de tecnociencia. Yo he creado otra serie más documental que se llama Chilenautas, que se exhibió el año pasado en Canal 13 también, y que en el marco del eclipse del 2019 y claro, todos estos programas de tele a mí me han permitido viajar y recorrer todos los telescopios de Chile y varios más de otros lados, digamos. Y en el fondo, claro, darse cuenta del esfuerzo gigantesco que hace el ser humano por tratar de aprender, más que comprender, de aprender del universo, también es algo que a mí me ha apasionado. O sea, mira, no hay nada más democrático que el cielo para mí. Todos tenemos cielo en la cabeza y no hay nada más entretenido y democrático que, que las estrellas. Entonces, vuelvo a lo mismo. Por ahí viene como esa cercanía para mí con el cielo nocturno y ese pensamiento constante de cómo generar nuevas fotografías, cómo trabajar nuevos procesos para poder crear cosas que a veces se me vienen a la cabeza también relacionadas con la fotografía científica. Mira, yo quiero mostrar ahora en pantalla una foto que tú tomaste sobre la Vía Láctea para que más o menos tengan una idea de, quizás alguien no la ha visto, no ha visto fotos de la Vía Láctea, de los que están viendo, quizás otros sí, pero es más o menos para que se hagan una idea de cuando tú estabas hablando de estas fotografías de, de la Vía Láctea del cielo, que esto sería lo que tú llamas que es la fotografía astronómica, y haces la diferenciación entre la astrofotografía, que vendría siendo como fotos desde la Tierra tomadas con telescopios, por ejemplo, como de los Claro, planetas, nebulosas o claro, otros a eso te refieres con campo profundo o galaxias, claro. por ejemplo. O galaxias, sí, claro.
Bueno, esta foto es una foto bastante típica, o sea, aquí no, personalmente, no es que me quiera tirar para abajo, pero esto es una foto que es bastante realizable por la gran mayoría de las personas, De porque a ahí lo mejor vamos a está. contarles cómo pueden hacerlo. No nos adelantemos, todavía no. Claro, pero para el que se lo pregunta, yo digo, cualquiera, o sea, con un poco de paciencia y maña, se puede tomar una foto de la Vía Láctea. Lo importante es cómo revelarla, que ahí es donde viene la segunda derivada, que también vamos a hablarla más adelante. Pero claro, en general, la Vía Láctea para mí, en general, por defecto, por lo que es y con su centro, es maravilloso solo observarla. Eh, a veces solo cuesta tratar de meter todo eso en un mismo cuadro, como lo maravilloso que es una Vía Láctea, sin tener que alterar los elementos, porque ese es otro elemento muy importante, que también alguna vez lo hablábamos, que en el fondo, hoy en día uno, Instagram y redes sociales, lo he tapizado de fotos de Vía Láctea en general, hay mucho de eso. Sí. Pero hay mucho de eso también que está súper manipulado. O sea, yo he visto fotografías de Vías Lácteas pintadas, ¿cachai? Y yo entiendo, o fotos con una cantidad como un mal procesado, mucho ruido, y se nota que muchas veces hay un montaje muy poco definido. Eso también me pasa con las fotografías de la luna. Siento que a veces por el hecho de a lo mejor lograr más likes, de repente se sobre expresa una imagen que no tiene que de por sí, por defecto es bonita. Yo creo que no, a veces como sobrecargar esas imágenes o generarle mucho procesado hace que muchas veces se generen muchos errores. Pero creo que el aprender a fotografiar la Vía Láctea es un tremendo desafío para todos los que se quieran iniciar en la fotografía científica y en general, porque estás obligado a conocer todos los parámetros de tu cámara. O sea, eso es súper importante. Y Claro. además tener mucha paciencia y además tener mucha resistencia al frío, porque las mejores Vías Lácteas las puedes hacer en invierno. Exactamente. Para mí, así que resistencia al frío, varias cosas. Eso como un ejemplo de esa foto, no sé si de repente quieres revisar algunas más, por ahí Más habíamos adelante visto también. las Perfecto, vamos a ir viendo, pero perfecto. antes de eso quiero que me respondas otras preguntas con respecto a qué es lo más difícil, según tú, de hacer divulgación científica con la fotografía. Yo creo que lo más difícil es como de alguna manera lograr que la fotografía llegue, es curioso, pero que en el fondo llegue a los lugares correctos donde se necesita hacer Mm. divulgación científica. Yo esto que digo, en general, no es una frase mía, se la copié al Go León otra vez, que la comentaba con la presentación, creo que es su libro La Ciencia Pop. Y creo que lo dice en su prólogo, La Ciencia Pop. Dice que, claro, ustedes los científicos, cuando quieren leer de ciencia, se leen un paper. En cambio, los que no somos científicos leemos revistas científicas, o sea, de divulgación científica. Entonces, siento que hoy en día creo que lo más difícil es hacer que este tipo de fotografías también entre no en las publicaciones especializadas para los científicos, sino también de que logre entrar en plataformas que sean más democráticas. Y no existen muchas, o sea, pareciera que sí, pero yo de repente echo de menos que existan más, no sé, revistas o espacios o qué sé yo, solo de este tipo de contenidos. Creo que es algo que vale la pena crear, porque creo que hay mucho interés al respecto, pero creo que lo más difícil en la fotografía científica es hacer que de alguna manera estas fotografías lleguen a los lugares correctos para que lleguen a las personas correctas. Y esas personas correctas para mí son todos aquellos que tengan curiosidad, sin ningún tipo de distinción de clase social, género, edad, ninguna cosa. Es lograr llegar a eso y que tampoco se transforme en un material elítico, complejo, porque, claro, hacer un libro, estupendo, pero ese libro, ¿qué? ¿Va a tener 1000 copias? O sea, son 1000 personas, o ya, 2000 personas las que van a poder ver ese libro. Eso para mí no es divulgación. Para mí divulgación es tratar de poner esto en los medios masivos. A lo mejor generar más espacios de internet, a lo mejor generar más exposiciones gratuitas y a lo mejor generar más financiamiento para que hayan exposiciones gratuitas en espacios públicos donde se hable de ciencia. Ese es el verdadero desafío.
Y hoy en día, yo que he estado mi vida postulando a Fondat, consejos nacionales de televisión y un montón de otras cuestiones, siento que hoy en día cada vez está aprendiendo un poco más la mecha, pero todavía no entiendo. Me pasa que siento que no se dimensiona la importancia, porque al final la divulgación de la ciencia y de la investigación lo único que puede generar es mayor conocimiento, y el mayor conocimiento tienes más desarrollo, tienes un montón de otras variables que muchas veces como que no se ven de esa manera. Exactamente. Entonces, creo que es eso. Ese para mí es la mayor dificultad y complejidad. ¿Qué es lo que generalmente los científicos están siempre batallando? Que se entienda Claro, se entienda cuál es el real valor de la ciencia y por por supuesto. qué generalmente se está diciendo de que invertir en ciencia finalmente es invertir en el futuro del país. Así es. Ya. Cuando mostré la fotografía, mucha gente empezó a escribir en el chat de queremos saber cómo se toma esa foto, así que vamos para allá. y Pero no sé, que nos impacientan, así de que vamos a hablar ahora más de fotografía pura y dura, que es súper, pues. justamente mucha de la gente que nos está escuchando probablemente quiere empezar a hacer fotografía, quiere Ujú. empezar a entrar en este mundo que es tan bonito. Entonces, ¿cuáles son los tips que tú nos podrías dar para comenzar a este mundo de la fotografía? Y mientras tanto, también voy a ir poniendo en pantalla algunas de fotos tuyas. Por ejemplo, voy a poner esta foto que es de unas olas que tú tomaste. Sobre mi otro fetiche. Mi otro fetiche. Lunas, o sea, luna y cielo nocturno y olas. A ver, sobre quienes quieran iniciarse en el apasionante mundo de la fotografía, de verdad, yo creo que no es necesario, y siempre lo digo, no es necesario hacer grandes inversiones en equipos, de verdad lo digo. Siempre tienen que pensar de que hoy en día las cámaras más malas que podemos tener hoy en día o de menor calidad, por decirlo de alguna manera, son infinitamente mejores que las cámaras que habían hace 60, 70 años atrás. Y las bases de la fotografía, las mejores fotografías de la historia que hasta el día de hoy se utilizan como referentes, fueron tomadas hace 50 años atrás por Cartier-Bresson, por Doissenot, por esos padres de la fotografía. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que no hay que limitarse porque a lo mejor uno tiene una gran cantidad de plata como para comprarse un mega equipo. Es verdad que a lo mejor yo personalmente he trabajado y etcétera para tener un equipo que más o menos satisface las necesidades en función de lo que yo busco en la foto, pero creo que una buena foto se puede lograr. Incluso por ahí yo también publiqué una foto que he hecha con un celular, que no es ni siquiera un iPhone de los nuevos, que es una foto que es de Santiago mirado desde arriba y tomado desde un avión, ni siquiera desde un dron. Eh, y creo que hoy en día solamente es necesario como tener la curiosidad y aprender a leer un poco la luz, de dónde vienen, aprender a tomar fotos a contraluz en el caso que no sea lo que uno quiera hacer. Primero, no limitarse por el tema del equipo ni el tema de la plata, es simplemente tratar de hacer tratar de tener curiosidad por las fotos. Segundo, creo que es súper importante estudiar. Creo que ahí es importante mirar muchas fotos. Creo que cuando digo mirar muchas fotos no es solo mirar en Instagram, porque hay que tener un poco de ojo, porque ahí hay mucho de todo y hay muchas cosas buenas, pero también hay cosas muy que parecen buenas, pero que no son tan buenas. Hay mucho truco y especialmente uno ve las fotos chicas, uno no ve el detalle de esas fotografías, entonces parece, hay que tener un poco de ojo. Yo me refiero que hay que tratar de ver libros, nunca está de más ver documentales, el cine creo que es un tremendo profe que nos ayuda siempre sobre la composición. Eh, Otra cosa importante, el tema de la composición. Mucha gente cree que hacer fotografía es aprender a componer. Yo siempre digo, las reglas nacieron para romperse. Es verdad que te ayuda a entender la fotografía, aprender a componer de cierta manera y las reglas que existen. Pero hoy en día creo que es importante como tratar de salir de los límites para poder innovar y crear una nueva mirada. Eso es muy importante. Cuando uno hace foto, tratar de, más que copiar, tratar de crear una mirada que sea personal. Ese es el trabajo profundo que uno tiene que hacer. No tratar de tomar la mejor foto, hay que aprender a tomar una foto diferente. Esa es la gran diferencia, porque grandes fotógrafos siempre van a ser buenos, pero esos grandes fotógrafos están copiados por otros grandes fotógrafos.
Aquí para mí el que destaca y el que le va bien y el que para mí realmente me dan ganas de mirarlo y conocer su historia es el que hace cosas distintas, aunque técnicamente no sean perfectas, pero si tiene una mirada distinta. Y eso para mí me vuela la cabeza. Y esa mirada distinta también tiene que ver con aprender a explorar ángulos diferentes. Un ejemplo, en vez de un niño tomarle la foto desde arriba, aprender a tomársela desde abajo, a ras de piso o en perspectiva. Eso te abre un sinfín de posibilidades en la fotografía, en todo sentido. Y si te arriesgas y quieres irte en serio después de haber hecho todas estas pruebas, yo siempre sugiero que a lo mejor invierta en un equipo, no muy caro, a lo mejor un equipo de kit, siempre cámara, si uno se lo quiere tomar más en serio, me refiero, siempre cámara con lente intercambiable, siempre en modo manual, nunca en modo automático. El modo manual es lo que te abre todas las posibilidades infinitas frente a la fotografía. El modo manual no es difícil ocuparlo, o sea, de verdad hay un par de tutoriales que uno aprende y haciendo muchas pruebas, mucha práctica, eso también es importante. Y si uno se quiere arriesgar por una cámara, a lo mejor uno puede hacer una inversión pequeña por un equipo con un lente de kit que puede ser un 18-55, por ejemplo. Está perfecto, esos lentes como son que re en el baratos. uno siempre parte. Sí, no tiene ningún problema, un 50 milímetros y con eso tienes un zoom, tienes un angular con ese 18-55, con eso puedes eventualmente hacer, y hasta, a los que no saben, hasta puedes tener un lente macro, simplemente sacando el lente, dándolo vuelta, pegándolo a tu cámara, al cuerpo, haciendo el foco con el cuerpo, puedes tener ¿Con un scotch? macro ni siquiera lo agarráis con la mano y podéis tener un lente macro. Entonces, con un solo lente tenéis un zoom, tenéis un angular y tenéis un super macro. Qué buen tip. Y con eso te tiráis a practicar y si de verdad de verdad esta cuestión te gustó, ya y recién replantéate la posibilidad de comprarte un equipo un poco mejor y comprar e invertir en lentes. Y también, y esto yo lo digo porque a mí muchas veces me dicen, oye, qué buena tu foto, pero con razón, pues me dicen, si tenías el medio lente, claro, yo tengo lentes largos y qué sé yo. Y yo siempre respondo a esa aseveración diciendo que, o sea, un buen cocinero no hace un buen plato porque tiene un buen cucharón o una buena olla. O sea, un buen cocinero es porque sabe cómo mezclar los ingredientes. Y ese buen cocinero te va a hacer un buen plato probablemente en una olla de greda, como en una olla enlosada, no sé, o de fierro forjado. ¿Te fijas? Entonces, eso tenerlo muy en mente. Eso para mí es la base para empezar a hacer fotos. Sí, lo que tú mencionas de las cámaras se parece mucho a algo de que uno en astronomía cuando dicen quiero tener un telescopio por primera vez también pasa, que quieren Claro, invertir al tiro en estos grandes telescopios, pero uno siempre claro, recomienda partan con un binocular. ¿Por qué? Porque el binocular claro, te va a servir para empezar a familiarizarte con el cielo. Lo primero que tienes que justo. hacer para poder sacarle provecho a ese telescopio es aprender el cielo. Si no aprendes el cielo, el telescopio no te va a quedar botado, que muchas veces, lamentablemente, eso es lo que pasa. Invierten en telescopios muy Así es. caros, pero no saben usarlos, entonces queda ahí pobre telescopio. Entonces, O sea, claro, perdón, muy de acuerdo. Yo he pensado muchas veces en comprarme un telescopio, pero la verdad, o sea, me voy a hacer del tiempo a aprender a usarlo bien, porque para sacarle una foto no sé, o a Saturno, o eventualmente no tengo idea, o algo muy... No, pues igual tenéis que tratar de sacarle como el máximo provecho que podáis, pues si no, no tiene sentido, ¿no? mira, aquí hay una foto que me gustó mucho, mucho, mucho tuya, que la encontré preciosa, que es del bosque y Ujú. sale una lechuza, me parece que es. Yo la encuentro que esa foto es preciosa. O sea, a mí me encantó. No sé si la gente que está viendo no Esa, está, esa, está de acuerdo conmigo, pero yo la encuentro maravillosa. bueno, ahí entra a colación otro fetiche más, que son las aves. Las aves para mí también es un tema porque, y eso lo digo porque en general hay muchos fotógrafos de aves y fotógrafos muy buenos de aves en general. Creo que lo que cuesta hoy en día con las aves, siendo que es uno de los seres vivos que conviven con nosotros de manera más habitual y que nosotros muchas veces ni siquiera reparamos en ello.
De hecho, sin ir más lejos, yo me vine hace 6 meses, yo estoy en Valdivia, ahora radicado con mi familia, y nosotros, sin ir más lejos, nos vinimos hace 6 meses de Santiago, después de haber estado como 25 años viviendo allá, también para estar más cerca de la naturaleza, y en mi caso para estar más cerca de las aves, digamos, que acá, chau las aves, donde miráis hay Mm. aves. Pero para mí las aves representan en parte la naturaleza, es que de alguna manera es como el espíritu del bosque, digamos, es como el sonido de la naturaleza. Y creo que las aves también, para mí, representan como toda la esencia de la fotografía científica, el aprender a observar, el aprender a hacerse preguntas, el aprender a entender el comportamiento y ojalá tratar de finalizar toda esta investigación personal fotográfica con, con una fotografía que sea, ojalá, de calidad. Esta es una fotografía que fue tomada cerca de los Andes y esta fotografía, me acuerdo que, a ver, quiero hacer una aclaración, porque en general los fotógrafos de naturaleza, generalmente uno asocia que el fotógrafo de naturaleza es un tipo que, este es el cliché, que anda como con un lente muy largo y que está muchas horas de guata en el piso ahí tomando fotos y esperando, mucha paciencia para tener justo la foto del ave que se está comiendo al no sé qué. La verdad es que yo soy un fotógrafo de aves y siempre lo he dicho, casual. A mí las aves me encuentran. Yo no encuentro a las aves. Ya me interesa aprender el comportamiento, pero yo no ando así pendiente la hora exacta y ir a identificar el nido y ojalá una expedición de 4 o 5 días para ir a buscar el nido del tucúquere, que en este caso es este búho. No, nosotros andábamos con mi familia caminando, con la Ana, con mi mujer, íbamos caminando y de hecho ya estaba embarazada. Habíamos estado en unas termas, las termas de Jahuel, creo que se llaman, cerca de los Andes. Y habíamos salido a caminar un día en la tarde y este búho estaba ahí, me estaba esperando para que le tomara la foto. De hecho, este búho se quedó muy tranquilo porque esta es una cría, está recién nacido, es nuevito. Entonces me quedo mirando con la misma curiosidad que yo lo miré a él y le tomé la foto salió mala, y dije, al otro día voy a volver a buscarlo, por si en una de esas, y porque ya tenía pensado más o menos cómo quería la luz, al atardecer, había pensado más o menos el estilo de foto que quería hacer, y, y ahí estaba el tucumán esperándome, y así nació esta foto. Así que con esta foto también, qué bueno que la pusiste, porque así nos ayuda a ejemplificar lo del fotógrafo de naturaleza. Yo creo que a veces no es necesario como pensar que yo no puedo hacer fotos de naturaleza porque la cuestión es muy difícil, tengo que esperar muchas horas. No, hay que aprender a mirar lo que pasa alrededor. En Santiago hay muchos bichos y animales interesantes que valen la pena fotografiar. Solamente hay que sentarse un ratito en un parque con una cámara y darle nomás, y Mm. tomarle fotos. Y en regiones ni hablar, acá en Valdivia, en la Patagonia, en el norte, está lleno, 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 lleno. Así que, y qué bueno que pusiste esa foto, eso es uno de mis fetiches también. Sí, la encontré maravillosa. Mira, aquí Flavio Escanta nos pregunta, ¿tienes referencias, tutoriales o programas para hacer composición de fotos? Creo que se llama así cuando juntas varias fotos en una sola. Oye, buen tema, porque eso también nos ayuda a pasar al tema lunas, que creo que buena pregunta. Más que composición de fotos, el término técnico es apilado de fotografías. Ujú. Que tú con el apilado de fotografías lo que tiene son varias posibilidades, entre ellas o sea, no como, tiene la posibilidad que tienes es unir varias distancias focales, entonces logras aumentar la profundidad y el foco de tu sujeto a fotografiar. Ujú. Entonces, en la fotografía macro se utiliza mucho, especialmente porque estás muy cerca y tiene un foco muy crítico. Entonces, tomando fotos con distinta distancia focal, logras tener un objeto pequeño todo a foco. Lo mismo que en la fotografía de las lunas, yo también trabajo mucho apilado, y ahí también vamos a entrar en otro tema qué es una fotografía y qué es un trabajo, o sea, una composición digital, que eso también es importante Aprovechando dejarlo claro en el justamente juicio. de esa Y pregunta, en el caso de las fotografías de la luna, lo que te permite en el apilado de fotografía es también lograr resaltar textura, resaltar relieves, lograr cierta tridimensionalidad. Es una técnica, debo decirlo, no es tan fácil, no es sencilla aprender a usarla, pero sí te arroja como resultado fotos muy interesantes, muy atractivas. Sí,
te iba a decir que justo aprovechando de que estabas hablando del compilado, voy a poner en pantalla una imagen que tú tomaste desde la luna, que yo creo que mucha gente está aquí porque quiere aprender a tomar estas fotos de la luna, que son maravillosas, pero cuando la han intentado no han logrado tener ni algo parecido. Oye, a todo esto me escuchas bien, ¿cierto? Sí, si te escucha Porque bien, creo se te es quedó un que tengo poquito unas... pegado el video, pero se te escucha perfecto. Sí, lo noté y les pido disculpas. La verdad es que aquí en Valdivia a veces cuando hay un poco de temporal las señales se ponen más inestables, pero bueno, si no hay tú, Tracy, Relleno con algo. rellenas con fotos, rellenas con fotos. Oye, no, lo que te iba a decir, claro, una foto, esta como la luna, igual fue harto trabajo, más que hacer la foto, como de pensar cómo la quería hacer. Que eso es otro tip súper importante con la foto. La foto, cuando uno se toma en serio esta pega, uno la foto primero la tiene en la cabeza y después la hace. Que es lo contrario a que cuando uno no se dedica a esto, que uno primero hace la foto y después ve y dice, ah, qué bonita. Eso funciona para las fotos de cumpleaños, pero para cuando uno se dedica de manera un poco más seria a esta cuestión, uno, claro, uno está pensando, todas las fotos mías hay un análisis, por eso yo también le veo una mirada muy científica, que es como el desarrollo casi de una hipótesis, digamos, y a la cual trato de comprobar si es que la puedo llevar a cabo. Una foto como esta, yo me demoré harto tiempo en pensar cómo quería fotografiar la luna, entendiendo que cuando uno fotografía la luna es muy difícil, pero cuando está en luna llena, está todo con luz y está todo expuesto, no se ven los relieves, porque básicamente es como tomarle una foto a una ampolleta. Y cuando tú le tomas una foto a una luna que está en una fase donde tiene la mitad de la luna oscura, claramente tú ves solamente la mitad iluminada, un poco de relieve, por supuesto, o texturas, y la otra parte la ves oscura. Entonces, ¿cómo logro yo ejemplificar una fotografía de la luna donde se vea de alguna manera esa diferencia de luminosidad sin que la parte oscura quede absolutamente negra? Eso es la única forma que se logra es haciendo múltiples exposiciones, hacer varias fotos de la luna durante varios días seguidos, ojalá desde el mismo lugar, tratando de controlar la misma hora, porque la foto también, la luna de alguna forma también uno la ve de manera distinta, depende de la hora que sale o a la hora que está arriba en el cenit. Entonces, estas fotos son por lo menos, yo creo que un apilado de, no me acuerdo cuánto, no sé si eran 12, 15 fotos en distintas fases de la luna y que después con programas como Photoshop a través del apilamiento de imágenes y otras manipulaciones, entre comillas, se puede lograr este resultado. Desde ahí, la pregunta es, claro, esto es una foto, de ahí viene como ese cuestionamiento. Yo me tengo que decir que sí, es una foto digital, pero yo trato de ser súper claro y creo que ahí en la fotografía científica es muy importante. O sea, yo sería absolutamente irresponsable si yo a alguien le digo, mira, esa foto de la luna, esta foto que tomé exactamente como yo la vi anoche. Que eso me pasa mucho con muchos fotógrafos que no vamos a mencionar ahora. Cuando llega y publican una foto en Instagram y como esta, dicen, qué increíble la luna que me tocó anoche. Nadie la vio así, ni tú la viste así. Esa foto, la verdad es que hay una composición, como decía nuestra amiga, hay un apilado de imágenes y hay un proceso detrás de eso. Y para mí es una fotografía digital, por supuesto, entra en la categoría de arte digital. La fotografía yo creo que trata de reflejar al máximo lo que es la realidad. En este caso, creo que lo que se busca como objetivo es reflexionar sobre el sujeto a fotografiar y mostrarlo en otra dimensión. Y esta fotografía en particular yo la hice cuando se cumplieron los 60 años de la llegada del hombre a la luna. ¿60 años fueron? Sí, 60 años. Entonces, para mí fue súper importante porque yo quería también mostrar una foto de la luna con harto detalle para mostrar específicamente el lugar al que llegó la primera misión que llegó a la luna. Y de hecho en mi cuenta de Instagram está esta foto y está puesto Sí. específicamente el lugar donde llegó. Y, y esa es la historia de esa foto y para mí como que me llena orgullo porque al final es la concreción de no solo la toma de la fotografía, sino también un revelado que logró
resultado que para mí es satisfactorio. Y otra cosa importante, esta foto fue hecha con cámara, o sea, con lentes, con una óptica de foto, no fue hecha con óptica astronómica, no fue hecha con telescopio. Eso también yo creo que es interesante, porque creo que muchos creen que para hacer una buenas fotografías de la noche, etcétera, tienes que tener, especialmente de la luna, tienes que tener un telescopio. Puedes hacer con lo que tienes. Yo el otro día con un lente largo, un 100-400, igual logré hacer una, no sé si la alcanzaste a ver, pero una fotografía de Saturno, que eso también es interesante, porque ese tipo de resultados también se pueden lograr. Obviamente Saturno es el por un pixel, pero se nota que es Saturno. Entonces, yo creo que uno puede experimentar mucho, pero hay que ponerle cabeza un rato y después tratar de cómo resolverla. Y cualquier duda que me pregunten por Instagram, y yo feliz ayudo a todo el mundo. Súper. Con eso. Ya se nos va muy rápido el tiempo, nos quedan como 10 minutos antes de que se termine el live. Así que lo prometido es deuda. Estoy poniendo aquí otra fotografía que tú tomaste de la Vía Láctea, pero esta vez se ve un paisaje, se ve una composición, no es solamente el bulbo de la galaxia con las estrellas como del cielo, sino que es una fotografía más de fondo. Entonces, yo creo que mucha gente desde aquí está muy impaciente de saber cómo tomar estas fotos. Mira, esta foto, a ver, el secreto de esta foto hay dos secretos. Primero, y aquí voy a tirar algunos tips también, que también es importante. Primero, para hacer esta foto hay que programarla, porque lograr que la Vía Láctea quede paralela a la línea del horizonte en el mar, se puede lograr, pero son es una fracción de días al año, son muy poquitos días al año en que uno puede lograr esa horizontalidad. Y ojalá que sea en un día que esté despejado en el lugar donde estás, y ojalá que no haya contaminación lumínica, o sea, tenés que ir a buscar esa foto. Para buscar esa foto hay una aplicación que es maravillosa, que a lo mejor tú la conoces, que se llama PhotoPills. Sí. Foto como fotografía, Pills, P de perro, ILLS, PhotoPills, que es de pago, que vale como $10, pero da lo mismo, páguenla, porque es tan maravillosa esa aplicación, que para lo que da, la verdad que lo que uno paga no es nada, porque te permite programar fotografías astronómicas desde la posición de la Vía Láctea en un punto exacto, desde la hora de la salida de la luna, aquí eres la luz dorada, la luz azul en el lugar donde te encuentras, un montón de cosas que puedes explorar, hacer fotos de larga exposición, efecto seda, muchas cosas. Y esta foto fue programada con PhotoPills. Y como te digo, esta foto yo la fui a buscar. De hecho, cuando llegamos, esto fue hecho en Tunquén, que es un balneario ahí en la quinta región, donde nosotros vamos con mi familia generalmente. Pero esta foto, claro, cuando yo pensé hacerla, ese día había un poco de nubosidad y la verdad que dije, no se va a despejar. Pero con tan buena suerte que este fue un rato que se había despejado entre las 4 y las 5 de la mañana, que estuve esperando ahí frente al mar a que se despejara y apareció esta foto. La otra clave, aparte de PhotoPills, en mi caso, para lograr hacer esta foto, fue trabajar con un lente que sea súper luminoso. Creo que eso es importante ¿y por qué? Porque cuando tú haces una foto de larga exposición para que se vean todas las luces del universo y logren entrar a tu sensor y se termina revelando como una vía puesta, tú necesitas que haya esté la mayor cantidad de tiempo haciéndose una exposición tu cámara, sin que se genere el movimiento no es de las estrellas, en definitiva, es el movimiento nuestro, digamos. Entonces, eso que no genere aberraciones en el movimiento de las estrellas. Entonces, tú generalmente tienes una exposición de cerca de 30 segundos que tienes que hacer, y para que logres un buen resultado, para eso tienes que usar un lente luminoso. Con un lente oscuro, obviamente, no vas a tener el mismo resultado. Yo en este caso usé un lente Irix, un 15 milímetros que es 3.2 de luminosidad, así que ese es un buen dato. Pero bueno, si quieren invertir como para hacer fotografías astronómicas, ojalá que también inviertan o en una montura ecuatorial que les ayude. Parece que se fue un segundito, Cristian. Sí, parece que se le fue un poquito la conexión. A ver, esperemos a ver si vuelve. Recuerden que nos contó que en Valdivia ahí volvió.
¿Se cayó? Sí, pero Pero no volviste, alcanzó. quedaste justo contando lo del lente. Oye, sí, no tengo... No. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, recuerdan que nos contó que parece que en Valdivia había temporal y la conexión en Valdivia no estaba tan buena. ¿Me escuchas bien? Ahora volviste. Volviste, te fuiste. No, ¿Me parece. escuchas ahí? Sí, ahora te escucho. ¿Me, Aló, escu- aló. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahí? Sí, te escucho. ¿Me escuchas tú? Ya. Sí, yo creo que hay mucho mejor. Ya, súper. Disculpa, la verdad es que como te decía acá, cuando no hay buen tiempo la señal se cae, me conecté a mi celular, así que yo creo que ahí podemos tener un poco más de estabilidad. Ya, súper. Que justo estábamos en la parte donde todos querían saber, que era la parte de cómo obtener estas En- fotos. Quedamos en que estabas contando justamente del lente. Y una pregunta que te quería claro, consultar era justamente con sí. respecto al lente, es que estos también tienen que ser gran angulares, ¿cierto? Puedes trabajar en fotografías de Vía Láctea, puedes trabajar en lentes gran angulares o eventualmente, si te quieres dedicar más a eso, también puedes hacer composición de varias fotografías. O Mm, sea, hacer fotografías panorámicas, tomarlas por partes y después las unes con unión panorámica, o sea, con la función de unión de fotografías como panorama en Photoshop. Eso tampoco no es ningún problema. Lo importante siempre, dato, es tomar las fotos en RAW, eso es clave. Nunca como JPG, el RAW te permite que sea un revelado mucho más fino y en las fotos de Vía Láctea siempre en RAW, que podéis levantar mucho más, sacar información de las sombras, etcétera. Así que en ese sentido, ese tip es súper importante. Pero tampoco como preocuparse que si no tengo un lente luminoso, hay que tratar con lo que uno tiene nomás. Pues si todo sirve. Lo que es muy bueno para hacer fotos de Vía Láctea, para empezar, para los que tienen Canon, cómprense un lente 50 milímetros, es un lente, el 1.8 es el más humilde de los lentes, pero es el más fiel de todos. Y es muy luminoso porque es 1.8, así que, así que ocupen ese lente y pueden irlas haciendo por partes y después las pegan y ya está. Hay varios programas para hacer eso. Yo no ocupo ninguno, pero hay varios programas para unir fotografías y hacer una gran composición de la Vía Láctea. qué genial. Yo no sabía eso. O sea, sabía que se pueden pegar, pero nunca lo he intentado, ¿no? La verdad es que no creo que sea tan sencillo. No, pero no es tan difícil, o sea, no, para nada, o sea, es súper fácil. De hecho, cuando ustedes ven esas fotografías, que para mí también son un poco aberrantes, digamos que son esas fotografías de las vías lácteas curvadas que Mm, existen, ¿cierto? Y eso es como, y una vez lo conversaba con otro fotógrafo, el Guy Wemborg, que hace fotografías aéreas, y me decía, pero ¿qué es esa foto de una vía láctea curvada? Yo le decía, pero uno nunca ha visto la vía láctea así de curvada y más encima abajo de un edificio, así como que fuera un arco. Claro, es una composición, pues, mm. varias fotos que se pegaron y se armó como esa Vía Láctea curva, pero claro, ahí es Ya, gusto consumidor, yo no lo haría. ya nos quedan 5 minutitos para terminar. Se nos fue el tiempo volando, al menos a mí, espero que a las personas que nos estén escuchando también. Y no quiero que se nos vaya el tiempo sin mencionar que este 14 de diciembre nosotros vamos a tener un evento astronómico bien bonito, Así que es. muchas personas tuvieron el privilegio de presenciarlo el año pasado, que Ujú. era el eclipse solar total. Entonces Así es. quería preguntarte sobre este punto, ¿qué consejos nos podrías dar para las personas que quieren fotografiar el eclipse? Y además voy a poner una fotografía que tú tomaste del eclipse pasado, que es maravillosa. La voy a hacer corta porque de verdad nos queda poco y Instagram nos echa, así que... Sí, eh, Instagram no perdona. y no, perdona. Bueno, esta fotografía fue hecha desde arriba de un avión cuando yo estaba grabando una serie de televisión para Canal 13 que se llama Efecto Eureka, o sea, perdón, Chilenautas, y esto es una fotografía del eclipse desde arriba de un avión. Los consejos para hacer fotografía del eclipse, personalmente yo soy bien, o sea, yo sé que le tomé fotos al eclipse, pero la verdad es que para mí, yo creo que lo mejor es disfrutar el eclipse.
eclipse, porque hay tanta gente que le va a tomar fotos y al final todas las fotos van a ser iguales. Entonces, si yo voy a tomar la misma foto que voy a tomar, que va a salir mañana a publicar en el diario, la verdad es que mejor disfruta la concha y no estés preocupado de los parámetros de tu cámara y de comprar. O sea, yo creo que lo mejor es disfrutar el evento. Si ya, sin importa, igual querías hacer fotos, invierte en un buen filtro. Eso te puede hacer la diferencia. Obviamente por una cuestión de que para que no te eches tu cámara y en el fondo no muera el sensor. Pero si quieres ir haciendo los distintos, ¿cómo se dice? Como contactos que va teniendo, los distintos niveles de contacto, no sé cómo decirlo. Entonces, sí, ocupa un buen filtro para no tener problema con el sensor. Ocupa trípode. Piensa en hacer la foto, ensaya, practica con el sol, harta prueba todas las que puedas. Y eso, las fotos te van a salir igual. La foto, o sea, yo conozco gente que nunca antes había tomado fotos de nada parecido y hizo unas fotos maravillosas. Y si quieres hacer alguna diferencia y quieres romperla, trata de componer con el eclipse. En este caso, esta foto que estamos viendo está compuesta con el ala del avión, pero de repente uno puede componer con una persona para abajo, no tengo idea, buscar un ángulo distinto, tratar de componer para hacer una foto diferente. Eso. Sí, Y foto, photopills, importante. esta foto es muy bonita. Para Mira, se quedaron varias preguntas rezagadas porque de verdad el tiempo se fue demasiado rápido. A ver si alcanzo a leer algo. Bueno, aquí hay una que dice, Álvaro Valenzuela nos pregunta, ¿qué técnica recomiendas aprender para iniciarse en la astrofotografía o la fotografía astronómica, como le llamas tú, para hacer la diferencia esa que ya habíamos mencionado? Es que la fotografía, la astrofotografía es una técnica en sí misma, entonces no sé muy bien a qué se refiere con qué técnica, pero para mí la mejor técnica de la fotografía es la paciencia, estudiar, aprender, tratar hay muchos tutoriales interesantes en internet, yo creo que tratar de mirar y practicar, eso. Eso recomendaría y creo que partiría siempre por fotografías de la Vía Láctea, después me meto, si me interesa mucho eso, campo profundo, telescopio, comprarme una montura ecuatorial o un Star Tracker o lo que sea. Pero primero partir con fotos de Vía Láctea y tratar de aprender a componer un poquito con la Vía Láctea, porque la Vía Láctea, por eso la primera que mostraste, eso como que no dice tanto, sin embargo si le pones abajo a lo mejor un edificio, a lo mejor algo, también ahí puedes contar una historia. No se olviden que la fotografía es contar historias y uno tiene que armar y tratar de ir a buscar esa historia también, con Bueno, los elementos. Cristian, antes que ya nos queda un minuto, quiero agradecerte profundamente por esta cátedra que nos diste. De verdad, estuvo increíble. Muchas gracias. Eh, Espero que la gente que nos escuche también se haya maravillado con tus conocimientos. Me encantaría que en otra oportunidad volver a tenerte para seguir conversando, porque una hora se hizo poco. Así que tus Sí, por palabras, tema apasionante. unas últimas Oye, palabras. feliz, cuentan conmigo para todas. Yo encantado de las preguntas que no alcanzamos a responder. Felices si me las hacen por DM. Yo siempre trato de contestar todo. Si no, Da lo voy tu a hacer. Instagram. Campos Melo Foto, tal cual. Foto con PH, como foto, bueno, en inglés, en fin. Campos Melo Foto. Ahí me encuentran y me hacen las preguntas directamente, ningún problema. Y a ver si Tracy nos pillamos aquí en el eclipse de la Araucanía, que Sería estaría bueno. maravilloso. Y antes que se nos corte, los quiero dejar invitados para la próxima semana. Recuerden todos los jueves a las 7 de la tarde. La próxima semana estamos con Sergio Vázquez y porque en cualquier momento se corta Instagram. Oye, un abrazo gigante, te pasaste, cuídate y suerte por esos lados. Mucho éxito. Muchas gracias, de verdad. Yo creo que aprendimos un montón. Espero que los demás, la gente también haya aprendido un montón y de verdad los consejos que diste yo creo que fueron tips excelentes para los que quieren empezar en este mundo. Sobre todo porque entender que no necesitas un gran equipo, yo creo que eso Mm, es el primer mito que hay que sacarse. así es. Así que nada, pues un tremendo abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Ya. Muchas gracias, nos despedimos a todos porque en cualquier momento se corta. Un besito, nos vemos Gracias. el próximo jueves, como todos saben.